Muy bien, saludos a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Lo que vamos un poquito a repasar para esta segunda parte, luego de haber copiado el tema, es realmente resumir, ¿no? Resumir lo que habíamos planteado en lo anterior, que era un circuito elemental básico, ¿no? Sí, un circuito elemental básico, ¿de qué se formaba o de qué me decía el texto en sí? ¿A qué se refería? Se refería a que un circuito elemental básico consta de tres cosas. Primero, se hablaba de una fuente o generador. ¿Listo? Eso lo habíamos planteado. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que usted representa a cada uno de estos valores de la siguiente manera. Vamos con el segundo. Vamos con los conductores. Recordemos que los conductores eran aquellos que me permiten el paso de corriente eléctrica, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos una resistencia. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos, miren, lo podemos representar de una manera eh, gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate que vamos a hacer. Cuando nosotros hablamos de una fuente o de un generador, vamos a hablar primero de una corriente continua. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir poniendo, miren, esta simbología. ¿Sí? Esta simbología, ¿qué me representa? Me representa el positivo y este me representa el negativo, ¿sí? De un circuito elemental básico. Vamos a continuar y vamos a decir que este circuito elemental básico también tiene ¿qué? Conductores, ¿no es cierto? ¿Sí? Por donde se atraviesa la corriente eléctrica. Y obviamente también va a tener lo siguiente, una resistencia. ¿Listo? Así es como lo vamos a ir formando cada una de las partes de nuestro circuito elemental básico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué queremos nosotros aquí hacer? Fácil, lo que vamos a hacer es ir representando cada uno. Pues miren, aquí vamos a conocer como R o la resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle sin color. Bueno, esta es la resistencia. Y luego de esto, recordemos que esta es la fuente o generador. Le vamos a representar con la B mayúscula o la V mayúscula. ¿Listo? Y todo, ¿sí? Todo por lo que conlleva, pongamos de otro color, con el molón rojo, miren, todo aquello que circula por este circuito, miren, vamos a conocer como la corriente eléctrica, ¿sí? Esta se va a representar con la letra I, ¿listo? Voy a ponerle acá, con la letra I mayúscula. Vamos de color rojo, listo. Entonces, fíjate que aquí lo que yo tengo es la especificación de cómo se forma un circuito elemental básico, que ya lo habíamos planteado, ¿no? En clases anteriores. Luego de eso, nosotros también lo que vamos a hacer es interpretar la famosa ley de Ohm, ¿sí? En honor al físico George Ohm. ¿Qué me decía este señor Ohm? ¿O qué estábamos estudiando dentro del documento que les envié? Este señor demostró que el voltaje, este valor de acá, mi fuente, mi voltaje, es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. ¿Listo? Voy a moverlo un poquito para ponerle por acá. Listo. Y ahí le podemos hacer un poco más grande, pues no habría ningún problema. Irlo moviendo. Listo. Entonces la ley de Ohm
relaciona voltaje y la intensidad de corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo usted y yo? La aplicación, la aplicación de todo esto. Entonces, para que se vea un poquito mejor, lo que le habíamos planteado era lo siguiente. Primero, ya, vamos a poner el valor. Listo, ahí sí. Vamos a decir que el voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Vamos a ponerle aquí el por, ponemos la R. ¿Listo? El famoso VIR, o sea, voltaje es igual a corriente por resistencia. Es lo que habíamos planteado nosotros. ¿Listo? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Listo. Una vez que teníamos eso, habíamos visto que también puedo irlo representando mediante unidades de medidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa V? O vamos a poner las referencias para que usted lo pueda tener en cuenta. Las referencias. V significa voltaje. Se mide en voltios. Ojo, ¿no? Y va a estar simbolizado con este valor. Luego tenemos I, mayúscula, ¿no? Significa intensidad de corriente. ¿Qué significa intensidad de corriente? Que se mide en amperios. Una A mayúscula, ¿no? Y R, ¿sí? Se llama la resistencia. Se mide en ohmios, ¿sí? Los ohmios lo vamos a representar con esta letra griega de acá. A ver, esta es la letra omega. ¿Listo? Densidad de corriente se mide en amperios. Ya, listo. Con esta indicación y con esta fórmula, miren, usted va a tener que realizar ejercicios que tengan que ver con esa relación. O sea, lo que buscamos con esto es que usted tenga de alguna u otra manera una relación bastante buena con este tipo de prácticas. Entonces, por favor, tratemos de ir complementando. Si veo que el voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia, puedo deducir dos más y decir voltaje es igual, o bueno, no podría decir corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Otra relación. Podemos inclusivemente ponerle de color negro, ¿no? Sí, para que se vea un poquito mejor. Y la otra, pues realmente despejada, sería resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Sí? Son dos valores que las queremos tener en cuenta, ¿no? Entonces voy a ponerte aquí en las tres para que de igual manera tú lo puedas tener, ¿no? Tener y que no se te confunda. Listo, aquí pongamos el otro, que no hay ningún problema. Sí, no, negro. Ya. Con estas tres relaciones, miren, usted y yo vamos a ir realizando ejercicios de aplicación. Así de fácil y sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a realizar ejercicios que tengan que ver mucho, mucho con esta relación. Me voy a regresar. Sí, me voy a regresar. Y voy a plantearme el primer ejemplo. Tenemos un poquito. ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo un ejemplo suaves, perdón, bastante dinámicos que me permitan conocer y entender
los ejemplos de la ley de Ohm. ¿Listo? Ya. Vamos ahí entonces. Me dice, va a ser un poco más grande para que usted lo pueda ver. Digámosle de unos 20. ¿Listo? Yo también lo voy a hacer más grande. Acá. Y le vamos a dar el texto de color rojito. Listo. Me dice, calcula la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete. ¿Listo? Que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería, con una diferencia de potencial, conocido como voltaje, de 30 voltios. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pónganme atención acá. Lo primero que siempre les he dicho yo es que usted trate de ir calculando todos los valores posibles que tenga. Es decir, vamos a empezar con los datos. ¿Ya? Entonces, con los datos nos vamos a ir manejando. Pues vamos a ver qué datos tenemos y qué me pide calcular. Me dice, calcula la intensidad de corriente. O sea, ¿qué me está pidiendo? I, ¿no es cierto? Pero I mayúsculo. Y es igual a dos incógnitas. ¿Por qué? Porque la primera es para el valor numérico y la segunda para la unidad de medida. Eso me está pidiendo que calcule. Pero me dice que se va a dar en una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios. Resistencia, entonces, ¿qué digo? Resistencia es igual a 10 ohmios. ¿Cómo simbolizaba el signo de ohmio? El ohmio se representa con esta letra omega. ¿Listo? R es igual a 10 ohmios. Y funciona con una batería y una diferencia de potencial de 30 voltios. Entonces me está diciendo que el voltaje o la diferencia de potencial es de 30 voltios. Eso me está tratando de decir. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Lo que vamos a hacer usted y yo es ir planteándonos la ley de Ohm o su derivada, ¿no? Vamos a poner la ley o fórmula. ¿Qué ley o fórmula me va a permitir calcular esto? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué diría? ¿A qué va a ser igual la ley de Ohm? Decíamos, voltaje es igual a intensidad de corriente multiplicado por ¿quién? Por la resistencia, ¿no es cierto? Eso habíamos planteado como la conocida ley de Ohm. Ahora tratemos de hacer un circuito de tal manera en que yo pueda representar esto, ¿sí? Y pueda tenerlo un poquito mejor, ¿ya? Entonces eso sí tengámoslo en cuenta. Entonces para mi ejemplo, o para mi gráfico, nuevamente, ¿qué voy a hacer? Una representación corta, ¿no? Para que usted lo pueda ir viendo. Vamos a poner, mira, una fuente, ¿listo? Vamos a poner aquí, vamos a poner una resistencia y completamos el circuito. Pues aquí que tengo positivo, negativo, ¿listo? Entonces, ¿qué? El más largo es el positivo y el pequeño es el negativo, ¿no? ¿Qué me está tratando de decir? Ojo con esto. Miren, los 30 voltios, ¿dónde van a estar los 30 voltios? Los 30 voltios realmente van a salir ¿de dónde? Van a salir justamente de la fuente. ¿Y cuál es la fuente? ¿O qué es lo que queremos nosotros hacer con la fuente? Pues irla representando. Entonces, miren, los 30 voltios se encuentran justamente en los signos más menos. Vamos a irle moviendo, para que usted lo vea acá. Ahí están los 30 voltios, ¿no? ¿Dónde está la resistencia de 10 ohmios? La resistencia de 10 ohmios va a ser una resistencia que se va a ubicar justamente en la representación de la línea que se encuentra como serrucho. ¿Listo? Ahí se va a encontrar. En esa representación nos vamos a ir complementando. ¿Listo? Para que lo haga usted también.
Y estos son los 10 ohmios, ¿no? ¿Y qué me está pidiendo? O sea, lo que me dice acá, y me pide es que yo vea qué corriente está circulando por este circuito. Es lo que me está pidiendo realmente, mira. O sea, ¿qué está pasando por todos estos valores de acá? ¿Listo? Eso me está diciendo. Hasta llegar a completar el circuito. ¿Sí? Y pueda funcionar ¿quién? En este caso el juguete o esta lavadora de juguete. ¿Listo? Entonces, esta ley de Ohm me permite calcular. ¿Sí? Esta I es la que yo voy a calcular en este momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para la solución? Miren, vamos a la solución. Para mi solución, únicamente lo que me toca de aquí es ir haciendo la aplicación de esta ley, pero aplicar en mi incógnita. Dice que aquí calcule la corriente. Aquí está despejado el voltaje. Entonces, primero diría que corriente es igual. ¿Sí? O si usted lo quiere aplicar, diría corriente es igual. ¿A qué era igual la corriente? Al voltaje sobre la resistencia. Eso veíamos en la fórmula, ¿no es cierto? Vamos reemplazando, diría. Corriente es igual. ¿Cuánto vale el voltaje? 30 voltios, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la resistencia? 10 ohmios, ¿sí? 10 ohmios. Voy a poner el símbolo. ¿Listo? 10 ohmios. Entonces, ¿qué decimos? I es igual. 30 para 10 es a 3. ¿Y en qué se mide la intensidad de corriente eléctrica? En amperios. ¿Listo? Entonces solamente me tocaría poner la respuesta. ¿Qué quedaría de respuesta? Sí. La corriente, ¿no es cierto? Que alimenta al juguete es de 3 amperios. Listo. Esto sería todo realmente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en este tipo de problemas lo que obviamente buscamos está en que tratemos de manejarnos bastante técnicos, que usted trate de ir viendo situaciones o propiedades que ameriten resolver problemas como estos. ¿Estamos de acuerdo? Pues para que usted también lo tenga en cuenta, ¿vale? Ya. Vamos a realizar otro ejemplo, por favor, para que usted también lo pueda ir comprendiendo. Vamos a crear un nuevo tablero. Vamos a poner la fórmula en un texto, ¿no? Con otro ejemplo. Vamos a ir calculando algunos ejercicios. Aquí tengo puesto otro, ¿ya? Entonces, fíjate que ahí ya tenemos planteado otro, bastante parecido, ¿no? Entonces, lo único que nos toca hacer es representarlo e ir complementando el ambiente de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos por lo mismo, ¿listo? Me dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha. Me está hablando de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. Así me representa o me plantea el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos con los datos, ¿no? Vamos a ir con los datos. Insertemos nuevamente acá. Vamos a poner datos. Listo. Para mis datos, me dice que calcule el voltaje. O sea, me pude dar cuenta que V es mi incógnita. Entonces digo, V es igual a este valor. Ya.
Ese es mi incógnito, ¿no es cierto? Ya. Ahora, dice que van a estar entre dos puntos, obviamente, del circuito, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. O sea, I es igual a 4 amperios. 4A mayúscula. ¿Listo? Y presenta una resistencia de 10 ohmios. Entonces vamos a poner en la simbología de 10 ohmios también, que es esta, ¿no? Esta letra omega se conoce como los ohmios. Listo. Tengo ya la planteada la parte fundamental que son de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, planteemos ahora el modelo gráfico. ¿Cómo quedaría? Es parecido al anterior, ¿no? Sí, es parecido al anterior. ¿Qué hacemos? Pues aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo. Nos toca venir acá, poner la fuente. ¿Listo? Por acá. Viene aquí. De hecho, la resistencia podría ponerla así también, ¿no? Si usted lo quiere plantear así también, no hay ningún problema. Viene acá, luego viene acá y finalmente acá. Listo, mire. Perdón. Uy, listo. Vamos entonces. Entonces aquí tengo que ir poniendo esa información, ¿no? Para ir complementando. Me dice que la resistencia es de 10 ohmios. Entonces vamos a ir poniendo. Entonces, ¿dónde está mi resistencia? Acá, ¿no? Aquí está mi resistencia. Entonces, todo esto de aquí me representan los 10 ohmios. Vamos a moverlo un poquito. Eso, muy bien. Ahí están los 10 ohmios, ¿no? Dice que también tiene una corriente de 4 amperios. ¿Listo? Aquí voy a poner esto. No nos olvidemos que este es más y este es menos, ¿no? Ya. Lo que me está diciendo es que por ese circuito van a circular 4 amperios dentro del circuito. O sea que mira, todo este valor que estoy ahorita pintando viene a ser la cantidad de electrones que van a circular por esto. Mira, hasta llegar y completar el circuito. Esa le vamos a conocer como I, ¿no? La I mayúscula. Listo. ¿Ya? Lo que me pide ahora es el voltaje, o sea, ¿con qué voltaje o con qué fuente funciona este valor? ¿Listo? Entonces recordemos la ley de Ohm, la ley o la fórmula. La ley o la fórmula me dice que voltaje es igual a corriente multiplicado por la resistencia. Entonces vamos a poner por resistencia. En minúscula, pero es en mayúscula, ¿no? Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces con esa indicación vamos a irnos a la solución para hacerlo rápido. Entonces para la solución me pide el voltaje. Entonces me hace falta despejar algo. Realmente no. Lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar y diría voltaje es igual. ¿Ya? ¿Cuánto vale I? 4 amperios. Hizo que acá multipliques ¿por quién? Por R. Y R vale 10 ohmios. Les pongo por 10 ohmios. Listo. Entonces digo, voltaje es igual. Mayúscula, por favor. ¿Cuánto es 4 por 10? Serían 40. ¿40 qué? ¿En qué se mide el voltaje? Se mide en voltios. Entonces serían 40 voltios. ¿Listo? Así de fácil y sencillo. Entonces en la respuesta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el voltaje entre dos puntos del circuito de la plancha es de, ¿cuánto? 40 voltios. No nos olvidemos, 40 voltios. Y listo. Miren, hemos finalizado este ejercicio de acá. ¿Sí? Vemos que claramente la, la parte teórica y práctica se complementa con el ejercicio.
Entonces, es lo que necesitamos, ¿no? Que usted trate de ir haciendo todo este tipo de situaciones y puede irlo complementando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un último, por favor, para ya ir finalizando. Vamos a crear un nuevo tablero. Y en ese nuevo tablero, obviamente, sí voy a plantearme lo último, ¿no? Que necesitábamos de ley, tenerlo. Entonces vamos a poner uno más que lo busque. Sí, mire ahora lo que me pide. Me dice, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. ¿Sí? Es realmente parecido, ¿no? Parecida a la situación, no hay complicaciones. Entonces vamos a darle, pues, motor a esto. ¿Listo? Entonces vamos con los datos. ¿Qué datos tengo? Fácil. Calcula la resistencia. Ahora me pide R. R es igual, eso me pide. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. O sea, que la corriente eléctrica I mayúscula es igual a 5 amperios. ¿Listo? Y una diferencia de potencia que represento con V mayúscula, ¿no? Diferencia de potencia que es ¿cuánto? 11 voltios. ¿Listo? También, obviamente, vamos a ir formando el circuito, ¿no? Para que usted lo pueda hacer. Mire, voy a hacer otro, ¿no? Para que usted vea que no solo hay una parte, sino son algunas, ¿no? Mire, pongámosle aquí ya. Más, y aquí pongámosle menos. Y más por acá. Mire, y acá. Y aquí le voy a poner la resistencia. Listo. Mire. Y acá. Y finalmente acá. Ya, mire, ahí está el circuito. ¿Sí? Entonces ahí tengo que ir haciendo cada uno de esos pasos. Recordemos un poquito que los 11 voltios están acá, ¿sí? Que los 5 amperios, estos 5 amperios es el valor que circula por todo el circuito, ¿no? Nuevamente voy a poner acá. Que viene así, ¿no? Mira, la cantidad de corriente. ¿Sí? Viene así. Por acá. Esta es la famosa intensidad de corriente. Ya. Y listo. Me está pidiendo que calcule esta resistencia. A ver cuánto es el valor. ¿Qué hacemos? Otra vez nos vamos con la ley o la fórmula del señor Ohm. ¿Qué dice la ley o la fórmula del señor Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Entonces, con esta ley y esta fórmula, usted y yo vamos a empezar a calcular nomás, porque no es nada del otro mundo. Entonces, vamos a la solución. Vamos a la solución. ¿Cómo hago la solución? Pues de aquí me toca despejar R, ¿no? Entonces diría, R es igual, o resistencia es igual. Despejemos R. Sería voltaje sobre cantidad de corriente eléctrica. Así se daría, ¿no? El despeje. ¿Qué hacemos ahora? Reemplacemos y digamos, R es igual. Uy, mayúscula, no. R es igual. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje me vale 11 voltios. ¿Cuánto vale la corriente eléctrica? Me vale 5 amperios. Entonces, R es igual. Si usted divide 11 para 5, 11 para 5, en la calculadora o en la máquina, ¿cuánto le va a dar? Vamos a hacer ese cálculo y vamos a ver cuánto nos queda en la calculadora o en la máquina. 11 para 5. Vamos a ver. Me queda 2,2. Sería 2,2 amperios. Perdón, ohmios, ¿no? 2,2 ohmios. Aquí voy a separarle un poquito para que se vea. 2,2. 2,2
ohmios, ¿no? Entonces pongamos la simbología esta. Ya, porque la resistencia se mide en ohmios, ¿no? Cuando usted compra resistencias de una electrónica, le dan en ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿qué ponemos de respuesta? Ponemos fácil. La resistencia atravesada es de 2,2 ohmios. Así se escribe, ¿no? Es de 2,2 ohmios. ¿Ya? Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Repasen, por favor, y ya les vendrá pues ejercicios de aplicación. Hasta luego.